Primer lunes podcastero de la temporada y como ya es habitual, quiero comenzar trayendo este listado de 20 podcasts para seguir los 20 equipos de la primera división de la Liga de Fútbol Español. Arranca el partido y escuchamos el pitido inicial. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Muy buenas, yo soy Jorge Marín y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Al otro lado del micrófono, el metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea desde EOB Productora. Aquí comienza el episodio 1206. ¡Comenzamos! Arranca el mes de septiembre y aunque hace apenas una semana les di las gracias a todas las personas suscritas al Ko-fi, me vais a permitir que les vuelva a agradecer su apoyo otro mes más, ya que, bueno, se lo he prometido que todos los meses les iba a dar las gracias y es lo mínimo que puedo hacer por sus dosis de cafeína virtual. Así que desde aquí quiero mostrar mi agradecimiento a Alan, del podcast El Chip Quiátrico, José, del podcast Frente al Cliente, Yayo Friki, del podcast Los Viejos Frikis Nunca Mueren, Santi, un oyente VIP, del podcast Un Mundo Violento, David y Crono, oyente, vecino y amigo, como Spiderman, pero si hablásemos de podcasting, a Aguel, una de las VIPs del Chiringuito Podcastero, a Xavi, del podcast CQ en Frecuencia, a David Bernat, del podcast Game Melch y Ocio 2.0, a Ali Blue Box, del canal de YouTube y podcast del mismo nombre, o sea, Ali Blue Box, a David Tella, de Efemérides Podcast y de la Asociación de Oyentes Asespot, a Soda Pop, del podcast Planeta Pop y a Nicolás Carbón, de la plataforma 5Cast. Si estás oyendo esto y tú también quieres apoyar este proyecto de podcasting diario, puedes hacerlo desde tan solo 3 euros al mes entrando en alotroladodelmicrofono.com/café y poniendo allí tu granito de café virtual. Con este gesto no solamente apoyarás el proyecto, sino que pasarás a formar parte de esta gran familia de cofiteros y cofiteras que he repasado hace un minuto. Desde aquí, muchas gracias a todas las personas que forman parte del proyecto con sus granitos de cafeína virtual. Como cada año, hago un repaso a 20 podcasts que centran su contenido episodio a episodio en uno de los 20 equipos que forman parte de la Liga de Fútbol Profesional de Primera División y lo hago de cara a la temporada que acaba de comenzar, en este caso la 25/26. Para explicar un poco si es la primera vez que escuchas este listado, tengo varias normas autoimpuestas a mí mismo para realizar este listado y no caer en tópicos, pues no repetir podcast, que es la primera regla. Aquí digamos que los equipos que ascienden tienen ventaja ya que sus equipos no han salido tantas veces y es más fácil que aparezcan y se lleven mi recomendación. Equipos ya consolidados, pues como lo típico, ¿no? El Atlético de Madrid, el Real Madrid, el Barcelona, la Real Sociedad, equipos que llevan todos estos años desde que yo lo hago en primera, pues lógicamente me cuesta porque cada vez hay menos podcasts que pueda reseñar yo. Porque la siguiente norma es que sean podcasts que estén en activo, o sea, que sigan grabando a día de hoy o que comiencen a grabar en esta temporada, porque claro, no tiene mucho sentido traer un listado de recomendaciones de podcast que sean programas que ya hayan dejado de grabar, ¿no? Si traigo podcast para seguir esta liga que va a comenzar ahora o que ya ha comenzado, si traigo un podcast que ya no graba, pues no tiene mucho sentido. Entonces, tienen que ser podcasts que no hayan salido anteriormente, que estén en activo y si se da el caso de que no encuentro podcast de un equipo en concreto, lo cubro con un podcast, digamos, genérico de fútbol que no siga a ese equipo de este listado. Pero también ocurre que algunas veces encuentro podcasts, digamos, más atemporales, centrados en un equipo de fútbol, pero que han hecho algo especial, ¿no? Como repasar su historia, repasar, no sé, algún aficionado o algún deportista o algún entrenador, no sé, que ha hecho algo especial o ha hecho una temporada cerrada que no está centrada en la liga actual y por eso me gusta incluirlo aunque no repase la liga jornada a jornada. En esta ocasión traigo un podcast de este tipo, ya veréis a qué me refiero. Y por último, si sois fans o eres fan de un equipo pero el podcast que ofrezco este año ya está en tus suscripciones y tienes hambre de más, pues te invito a repasar los episodios anteriores de esta misma iniciativa, ya que voy a dejar los enlaces a las anteriores ediciones en las notas de este episodio y en la web alotroladodelmicrofono.com. Por último,
Si tienes un podcast de un equipo, si eres creador del podcast de un equipo y todavía no has salido en estos repasos, pues te recomiendo que te pongas en contacto conmigo para incluirlo el próximo año y sobre todo no dejes de grabar la temporada que viene, porque si no, no te voy a poder incluir. Dicho esto, voy a abrir el listado donde he anotado todos los podcasts de este año y sus correspondientes equipos. Dejadme que ahora aquí... temporada 25-26, perfecto. En primer lugar tenemos al Atlético de Bilbao, perdón, madre mía, ya empezamos bien, que me disculpen los aficionados del Athletic de Bilbao, perdonadme, pero es que voy demasiado rápido. Tengo que comentar que hago el repaso por orden alfabético de los equipos, no de los podcasts, ¿vale? Y dicho esto, de nuevo pido disculpas a los aficionados y sobre todo a los oyentes del podcast Athletic Betis Zurekin, que es el podcast recomendado para el Atlético Club de Bilbao. En Athletic Betis Zurekin, desde un prisma estrictamente zurigorri, encontrarás análisis, opinión, entrevistas y debates llenos de pasión y sentimiento, todo ello con la necesaria objetividad y el respeto absoluto a la institución. Con esta máxima, Fernando Balsega y Kevin Doyle analizarán todas las semanas las previas de los encuentros para valorar posteriormente lo ocurrido en el terreno de juego, con la colaboración de un amplio número de contertulios en los micrófonos de Radio Popular Herri y Ratia. Ex-leones, entrenadores, jugadores, socios, aficionados, solo se habla del Athletic. Hasta aquí la descripción de Athletic Betis Zurekin. ¿Zurekin o Zurrekin? Zurekin, disculpadme, es que las gafas no me llegaban a ver si había una R o doble R. En cuanto al Atlético de Madrid, ahora sí, tenemos el podcast Maneras de Vivir. Y su descripción dice lo siguiente: presentado por Juanma Álamo, el programa Maneras de Vivir nace para tratar la actualidad rojiblanca, con Miguel Peris, Javier G. Gómara, Chema García y Ricardo Menéndez. ¿Nos acompañas? Pues seguro que los aficionados del Atlético de Madrid se suscriben a este podcast. Nos vamos a los Osasuna con el podcast Informativo Osasuna. Sigue la información del club a diario en nuestro programa informativo, simple, claro y conciso. Celta de Vigo, tenemos a El Bar Celeste, pero no el bar con B, no a la cafetería, establecimiento donde se sirven bebidas, no, al bar con V, este sistema de verificación de jugadas en el que los árbitros deciden si se ha cometido una falta, un penalti, etcétera, etcétera. El Bar Celeste, análisis de la actualidad del Real Club Celta de Vigo, directo, sencillo y concreto. El Deportivo Alavés tiene el podcast Quiroleros, un programa de radio que se emite de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana en Radio Marca Vitoria-Gasteiz en el 101.6 de la FM, en la web quiroleros.com y en redes sociales. No sé si querían decir RSS o redes sociales, pero bueno, seguro que están en las dos cosas. Humor, música y el deporte a la vez son los principales ingredientes, que aderezamos convenientemente con información de servicios, participación de los oyentes, colaboraciones de prestigio, entrevistas con conocidos rostros del deporte y del mundo cultural, concursos, etc. ¿Quieres ser quirolero / quirolera? Pues suscríbete a este podcast, quiroleros.com. Tenemos al equipo Elche y aquí tengo que aclarar que no he encontrado un podcast que no haya salido anteriormente en mis repasos y que esté centrado en el Elche, así que he colado el podcast A Bote Pronto Podcast, el programa de repaso de la actualidad deportiva que se sube cada lunes y los jueves post jornada de Champions, lógicamente centrado en la actualidad deportiva del fútbol. En cuanto al Fútbol Club Barcelona, tenemos a Leyendas Barça al micrófono, un podcast oficial de la agrupación de jugadores del Fútbol Club Barcelona presentado por Juan Manuel Asensi, donde los exfutbolistas del Barça se juntan y cuentan las historias inolvidables de sus carreras y vidas. Este es uno de los casos que os comentaba antes. No es un podcast centrado en la propia actualidad del Fútbol Club Barcelona, sino que es un podcast oficial hecho con el respaldo del propio club, pero que se centra en la historia de sus jugadores, entrenadores y, en fin, de las figuras destacadas de este club. En casos como este del Real Madrid, del Barcelona, en fin, de los equipos más grandes, me gusta mucho más traer un podcast así, porque con la historia que tienen estos equipos con centenarios, que hagan un podcast más especializado, más de nicho, en este caso más histórico en el propio club, creo que personalmente a mí me gustaría más. Si fuera un seguidor del Barça o del Madrid o del equipo que sea, yo soy del Madrid, pero tampoco es que siga la actualidad del fútbol ni muchísimo menos. Me gustaría mucho más escuchar, como oyente de podcast, me gustaría mucho más escuchar este tipo de podcast. Pero bueno,
Dicho esto, nos vamos a la recomendación para seguir el Getafe y me temo que tampoco he encontrado un podcast centrado en este equipo. Así que os he traído el podcast Post United. Este es el podcast oficial de Post United. Aquí podrás encontrar todo tipo de contenido relacionado con el mundo del fútbol, creado especialmente para Spotify. ¿Nos acompañas? Hay que decir que indican que es para Spotify, sin embargo está en abierto, porque yo he encontrado su podlink y os lo voy a dejar en las notas del episodio, así que lo podéis seguir fuera de Spotify. Imagino que esto pues al principio lo incluirían así la descripción y luego se dieron cuenta que lo podían subir a más plataformas. Pero bueno, dicho esto, nos vamos hasta el Girona y tiene el podcast El Girona Fútbol Club juga a radiosports.cat. Es que hay que decir que el nombre y la descripción están en catalán, así que me vais a disculpar si cometo algún error, porque mi catalán está un poco oxidado como madrileño de nacimiento. Transmisión en directe y en català dels partits del Girona Fútbol Club, radiosports.cat, directamente. Aquí se suben los episodios en directo de las transmisiones de los partidos. Nos vamos hasta el Levante y en este caso tampoco he encontrado, madre mía, es que han salido todos seguidos. Los tres que no he encontrado nuevos podcasts para estos equipos han salido todos seguidos, o casi seguidos. Para el Levante os he encontrado El Testarazo, un podcast sobre fútbol con anécdotas, debates y juegos presentado por Gonzalo Campos, Iñaki Angulo y David Sánchez. Cada lunes y jueves tienes una cita con El Testarazo. Nos vamos a El Rayo Vallecano y en esta ocasión he encontrado un podcast sobre el Rayo Vallecano, pero que nos repasa su historia y su título es Rayo Vallecano 100 años de un equipo de barrio. Un reportaje documental de 6 capítulos sobre el Rayo Vallecano y cómo un club de barrio puede no solo cumplir 100 años, sino convertirse en un orgullo mundial y en un ejemplo de valentía, coraje y nobleza. Nos vamos al Español y tiene el podcast Moncada Perica. Este és en català també. Benvinguts a Moncada Perica, el podcast dedicat als aficionats del Real Espanyol, Real Club Deportivo Espanyol. Des de Moncada i Reixac us portem notícies, anàlisis i opinions apassionants sobre el nostre estimat club. Cada setmana discutim partits, explorem la història de l'Espanyol i compartim esperances pel futur de l'equip. Tant si és un perico de sempre com si ets un nou seguidor, Moncada Perica és la teva llar per a tot allò relacionat amb l'espanyol. Fosca Espanyol, visca Moncada Perica. Madre mía, no me lo creo ni yo que haya leído esto en catalán. Menos mal que esta vez no he traído ningún podcast en euskera, porque en alguna ocasión me ha pasado y ahí sí que lo pasé mal. Pero bueno, el catalán todavía lo puedo más o menos leer. Disculpadme las faltas que haya podido cometer. Nos vamos hasta el equipo Mallorca, que no he encontrado tampoco podcast sobre el Mallorca que no haya traído anteriormente y que sigan grabando a día de hoy, así que os he traído El Bigote de Abadía. Y este me hace especial ilusión porque me gusta mucho este tipo de podcast. Y dice, ¿echáis de menos el fútbol de antaño? ¿Hay jugadores que ya tenéis olvidados? Si la respuesta es sí, este es vuestro programa. Entretenimiento, memoria futbolera y anecdotario a partes iguales. Bienvenidos. Nos vamos al Real Betis y tiene El Contragolpe, el podcast del Betis en Al Final de la Palmera. El programa se emitirá todas las semanas de competición liguera analizando los partidos del Betis para los lectores de Al Final de la Palmera. El Real Madrid tiene... este me va a costar también. Tiene Let's Be Real, a Real Madrid Podcast, y en este caso es un podcast sobre el Real Madrid en inglés, que dice Let's Be Real is your home for all things Real Madrid in podcast form. In each episode, we analyze and discuss games that the club plays in La Liga and the Champions League, as well as Copa del Rey. It is an independent effort started by lifelong international Madridistas with the intention to make more content available about Madrid in English online. If you like our content, you can follow us on Twitter and Instagram. Our recordings are also available on YouTube. Madre mía, aquí entre mi pronunciación en inglés y que hay un mogollón de palabras puestas en español, madre mía, que me perdone. Un saludo a Ana Botella y su One Cup of Café con Leche. El Real Oviedo tiene a Radio Ro, Tertulia Real Oviedo. Tertulias analizando la actualidad del Real Oviedo. Simple, directo y sencillo. La Real Sociedad tiene a 90 FC Tertulia Churiurdín. Cada lunes en YouTube, cada martes en Spotify, tertulia de la Real Sociedad repasando la actualidad del equipo de Imanol Alguacil.
El Sevilla tiene a Contigo Sevilla, un magazín diario con el Sevilla Fútbol Club y la ciudad de Sevilla como protagonistas, con Cristina Pérez y Mari Sierra Moreno, disponible en las plataformas digitales de audio sevillistas y en su canal de Twitch. El Valencia Club de Fútbol tiene a La Parabólica de Mestalla. Tony Asensio dirige un programa semanal donde se analiza lo que ocurre en el Valencia Club de Fútbol en su actualidad deportiva y social. Y por último, el Villarreal, que tiene al podcast A Bordo del Submarino Amarillo, un podcast que narra las historias del Villarreal Club de Fútbol. Bueno, pues desde aquí muchas gracias a todos los podcast participantes de esta edición, porque siguen grabando, siguen trayendo historias futboleras a los oídos de sus oyentes y siguen creando contenido que seguro que a muchos de vosotros, si sois futboleros y oyentes de podcast, os sirven. Como siempre, os voy a dejar el enlace directo a todos los podlinks o a los enlaces a las distintas plataformas de los podcasts de los que os he hablado en este lunes podcastero especial, principio de temporada, 20 podcast para seguir los 20 equipos de fútbol de primera división, para que podáis consultarlo con total calma, seáis del equipo que seáis, y lo encontraréis tanto en las notas de este capítulo como en la web del podcast, que es alotroladodelmicrófono.com. Allí también tenéis acceso a todos los capítulos anteriores, más de 1200 capítulos ordenados por fecha de publicación, por si queréis recuperar algún otro. También podéis uniros a la comunidad de oyentes de Telegram o WhatsApp o suscribiros a la newsletter de EOB Productora, Podcasting por Escrito, y si os apetece, si queréis apoyar este proyecto a través de Ko-fi, podéis hacerlo mediante alotroladodelmicrófono.com/café. Además, si estáis interesados en patrocinar uno o varios episodios de los que van a venir las próximas semanas, o en esta misma web, en alotroladodelmicrófono.com, encontraréis toda la información sobre las tarifas y condiciones de patrocinio. Gracias de nuevo por seguir al otro lado. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.